Y a eso no escapa Morena. Pues habría que ver casos concretos. Habría que ver casos concretos. ¿Cuál es, a su parecer, el mayor peligro que encara Morena como movimiento, como partido? Bueno, me parece pues que no hay que no tiene una propuesta clara o que no tiene una propuesta que la gente común y corriente entienda hasta dónde quiere ir o hacia dónde quiere ir. Me parece que la falta de propuesta pues es lo que puede llevar en un momento dado a que lo único que interese son las oportunidades personales o personalistas, ¿no? Falta de propuesta en lo que es en sí su proyecto de nación. Falta de propuesta en un proyecto de nación. Es decir, y vuelvo, en este caso creo que es pues una omisión compartida por todos los partidos políticos que están en este momento en la vida del país. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. Nuevamente en entrevista ante varios medios de comunicación durante estos últimos días reaparece Cuauhtémoc Cárdenas y también hace una dura crítica en contra de Morena, en contra de la 4T, a la que ya en tiempos anteriores él había mencionado: yo no sé qué es la 4T, qué es la Cuarta Transformación. Y bueno, ahora en esta entrevista con el periodista René Delgado de Televisa y del Financiero, sale a decir lo siguiente, que Morena tiene una ausencia de proyecto de nación y no lo tiene muy claro y no se lo da a conocer a sus gobernados. Los mayores peligros hoy para el país son la falta de dinero, la falta de recursos y esta ausencia de proyecto de nación. Juzguen ustedes, estas son las palabras por parte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con René Delgado. Vamos a escucharlo. Hace alrededor de 3 semanas, ingeniero, escribió usted un artículo sobre la izquierda y sobre la base de algunos objetivos que usted mismo definía. Veía la posibilidad de construir y establecía una serie de objetivos. En su opinión, y ya pasando al plano nacional, ¿es de izquierda el actual gobierno? Me refiero al capítulo defensa de la soberanía. Si le parece, le voy a ir mencionando algunos de los objetivos que usted mencionó en este texto. En lo que es defensa de la soberanía, ¿ve usted un gobierno de izquierda, el que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum? Yo diría que sí, René. Yo diría que sí, al menos en la forma como se ha enfrentado a la política agresiva de Donald Trump, me parece que ahí hay una defensa de la soberanía muy, muy clara. Ahora, vuelvo a decir, algo que yo decía en ese artículo, pues es que hay muchas izquierdas, sí, y que no hay más que la autocalificación para aceptar que se está en la izquierda o no se está en la izquierda, ¿no? Sí, pero establecía una serie de parámetros. Le pregunto por otro parámetro que mencionaba usted como adjetivo: vigencia del Estado de Derecho. Yo creo que estamos sí hay vigencia del Estado de Derecho. Yo diría que tendríamos que revisar algunas cuestiones, no tengo en la memoria algunas, pero me parece que tendríamos que revisar cómo se está cumpliendo, cómo no se está cumpliendo o dónde no se está cumpliendo. Mencionaba usted crecimiento sostenido y redistributivo. Crecimiento pues es muy pequeño, René, muy pequeño. No, es decir, tenemos 3 décadas en que la economía crece muy lentamente o no crece o decrece inclusive, como en 2007, 2008, en 2020, por distintas razones. Pero se requiere crecimiento también para poder gestionar el propio gobierno y para poder contar con inversiones en donde están haciendo falta, en cuestiones educativas, de salud, de infraestructura, impulsar la industrialización, en fin. Yo diría que ahí estamos pues con muy bajo crecimiento y con la necesidad de reactivar el crecimiento de la economía. ¿Le parece afortunada la política económica que se sigue al respecto? Bueno, me parece que se está haciendo un esfuerzo por encontrar recursos. Se quedó en una situación muy seria al cambio de gobierno. Se quedó un gobierno prácticamente sin dinero, sin recursos. Sí. Se están buscando, entiendo que se están buscando y yo espero que se encuentren.
Mencionaba también usted la erradicación de la pobreza y la elevación del nivel de vida. Eso es indispensable. Si estamos postulando una democracia y estamos pensando en un gobierno socialmente responsable, pues tenemos que buscar la erradicación de la pobreza. Y yo creo que el mejor camino para ello es la creación de empleo formal, la generación de empleo formal, buscarle por todos lados, en la industria, en los servicios, en el campo, en el turismo, en fin, yo creo que por todos lados tendríamos que estar buscando cómo generar empleo formal, que quiere decir no solo un ingreso razonable, sino también seguridad social. Sí, y estabilidad laboral, ¿eh? Y estabilidad laboral, evidentemente. Porque, sí, hasta ahorita los logros que ha habido en sustraer de la pobreza a 10 millones de mexicanos se finca más en una política social asistencial, no en el hecho de desatar ese nudo gordiano que es el empleo. Y yo creo, René, que si nos vamos a generar, a buscar, es decir, como objetivo del Estado, a generar empleo formal, estaríamos realmente dando un cambio estructural a cómo está nuestra sociedad. Sí. Sí. Y mencionaba también, ingeniero, el aprovechamiento social y racional de los recursos renovables y no renovables. ¿Le parece que caminamos en esa dirección? Me parece que que se está caminando en ese sentido, René. Es decir, hay yo diría una buena política ambiental, si estamos pensando principalmente en los no renovables. Entiendo que hay un buen esfuerzo para un mejor aprovechamiento de nuestros bosques, por ejemplo, bosques y selvas. Y desde luego creo que se está haciendo un esfuerzo serio en este momento, a partir del cambio de administración en Petróleos Mexicanos, para recuperar producción y para tener reservas y para impulsar la cadena productiva dentro de la industria petrolera. Ahora, y remataba esta serie de objetivos, ingeniero, hablando usted con la contribución a la paz y la solidaridad constructiva. Yo siento la política exterior mexicana un tanto ausente, sobre todo de los dos conflictos que ya tocamos aquí: la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el genocidio que se está cometiendo en la Franja de Gaza. ¿Tiene cuestionamientos a la política exterior mexicana que se practica? No, René, yo creo que viendo realidades, pues el gobierno en estos meses que lleva se ha tenido que ocupar de cómo lidiar con Trump. Y esto pues hace que no se le dé toda la atención debida a otras cuestiones. Me parece también que habría que tener una posición mucho más firme de condena a las agresiones bélicas y de un llamado a que se restablezca la paz entre Rusia y Ucrania, y a que el gobierno de Israel deje de estar pues masacrando al pueblo palestino. Sí, indudablemente. Ahora, ingeniero, curiosamente en el texto del cual estamos hablando, usted no habló de paz con seguridad y justicia, ni de la separación de política y delito, siendo que son dos fenómenos que están en la dermis y en la carne nacional, por decirlo de ese modo. ¿Qué piensa de ello? Bueno, hace unos días tuve la oportunidad también de expresarme públicamente en Morelia, por cierto, y ahí dije que los dos problemas que veía yo principales en este momento eran, por un lado, la escasez de recursos, y por lo tanto el que se tiene que buscar por dónde. No sé si esto nos llevara a una reforma hacendaria, no solo fiscal, sino hacendaria, tributaria, sabiendo a dónde va el gasto público, etcétera, etcétera. Me parece que este es uno de los grandes problemas que tenemos, y el otro es el avanzar en realmente erradicar la violencia, la inseguridad y abatir a la delincuencia. Son los dos problemas que yo veo más graves, más sentidos también por la población. Es decir, la falta de dinero del Estado pues se refleja en que la calidad de los servicios públicos no es la que quisiéramos, etcétera, etcétera. No se está haciendo toda la obra pública que posiblemente fuera posible y deseable. Y por otro lado, pues yo diría que el combate a la delincuencia camina en buen sentido en este momento. Su opinión, el crimen sí es una amenaza al Estado de Derecho
a la soberanía. Bueno, primero es una violación, un atropello al Estado de Derecho. Es decir, ahí no hay mucho que buscar. Por dónde ubicarlo en otra forma. Y evidentemente, pues todo esto está alterando la vida cotidiana, la vida social en muchísimas partes del país. Yo diría que en todo el país, pero yo diría de forma mucho más acentuada en algunas partes del país. Si le parece, vamos a seguir conversando sobre la izquierda. Y en ese artículo, ingeniero, usted dice que aún siendo una labor de largo plazo, deben de aprovecharse las posibilidades electorales, la organización social, el impulso económico, así como acuerdos entre fuerzas políticas y sociales de vocación democrática y progresista para lograr estos objetivos que se plantea usted. ¿A qué fuerzas, viendo la realidad mexicana, qué fuerzas políticas incluiría usted en este tipo de acuerdos? Miren, no estoy pensando en los partidos propiamente, pero hay mucha gente en el medio académico, en los medios intelectuales, que no están afiliados a ningún partido, que no están en el servicio público necesariamente, en los medios culturales. Yo diría de vocación democrática, y me parece que en relación a problemas importantes del país, algo que ha faltado, y ha faltado no de ahora, es decir, también me voy décadas para atrás, es abrir diálogos. Me parece que es muy importante, pues a veces conocer incluso el punto de vista del contrario. Claro. Y bueno, y en democracia pues tenemos que aceptar coincidencias, diferencias, mayorías, minorías. Digo, en una democracia es fundamental aceptar la existencia de mayorías, minorías, de gente con la que se está de acuerdo, gente con la que no se está de acuerdo. Pero yo creo que el diálogo con todos y con aquellos con los que hay, yo no diría afinidades totales, pero hay afinidades parciales, evidentemente, pues es muy importante para encontrar mejores soluciones a los diferentes problemas del país, del tamaño que queramos y del tema que queramos, que nos guste o que estemos buscando. Ahora, ingeniero, parte yo creo que de los problemas que tenemos es nuestra incapacidad de elaborar políticas públicas transeccionales. Es decir, que no se agoten con el sexenio, se refunde Tenochtitlan al siguiente sexenio. ¿Cómo armar este tipo de acuerdos? Bueno, lo hemos dicho, y lo digo en plural porque lo hemos dicho muchos, desde distintas visiones sociales, políticas, técnicas inclusive. Yo creo que nos ha venido haciendo falta desde hace mucho realmente un verdadero plan de desarrollo, es decir, establecer un sistema real y efectivo de planeación. Y si hablamos de planeación, René, estamos hablando de objetivos, de plazos, de responsables, de quién se hace responsable, de rendición de cuentas. Yo diría, tendríamos que pensar en un plan nacional de desarrollo, si estamos hablando en lo nacional, yo diría planteado por el Ejecutivo. Yo pensaría construido además en un diálogo amplio y largo. No en reuniones de un día para hablar de todos los sistemas de transporte, o en un día para hablar de cuál es la situación económica. Eso no se resuelve en una mañana. Y oír a todo mundo antes, es decir, al formular el plan. Presentado el plan, el gobierno tendría que presentarlo al Poder Legislativo y darle seguimiento en el legislativo. El Ejecutivo tendría que estar rindiendo cuentas al Legislativo y explicar, tenemos un programa de X, no se pudo cumplir porque hubo un ciclón en tal parte, o porque hubo un problema internacional en tal otro lado, etcétera, y esto afectó. O ¿por qué nos pasamos de los objetivos? ¿Por qué tenemos una meta mejor de la que habíamos previsto? Bueno, pues porque se facilitaron las cosas, porque se trabajó más rápido, porque no hubo inclemencias del tiempo que no permitieran trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría un plan de desarrollo planteado a 25, 30 años, revisión anual o bianual, y ajustes. Es decir, evidentemente lo que planteáramos el día de hoy
dentro de 5 años lo tendríamos que estar modificando Revisando. en función de lo que ha sucedido, pero saber a dónde y cómo queremos ir. ¿Usted diría o echaría de menos falta de diálogo y capacidad de planeación de darle perspectiva al país? Miren, tenemos desde 1983 planes nacionales de desarrollo. Yo le pregunto, ahora voy a entrevistarlo, Sí. Me va a cambiar Sí. los roles. ¿no? Si en algún momento, en algún informe presidencial o en algún informe de alguien, de algún presidente de la República, registra una referencia al Plan Nacional de Desarrollo. Sí, no. No. Entonces debe haber de 83 para acá, pues son ya varios sexenios y debe estar un buen cajón grande de planes nacionales de desarrollo llenos de telarañas, Sí, 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 bien, bien guardados. bien guardados. Y nadie sabe ni lo que decían, ni a nadie le importa lo que dijeron. Increíble. Pero esa es una realidad, ingeniero. Y de hecho hay dos novedades. Una ya concretada y a punto de inaugurarse, por decirlo de ese modo, y otra que está en cierres. Me refiero a la elección judicial y ahora a la reforma electoral. ¿Qué piensa de la elección del Poder Judicial, ingeniero? Bueno, fue una elección, yo diría por los resultados, poco atractiva para el conjunto de los electores. Usted decía que votaría si le Yo llegaba a entender. fui a votar. Usted fue a votar. Yo fui a votar. Yo fui a anular. Yo fui a anular. Usted decía que votaría si le entendía la boleta. ¿Le parecía necesaria la elección de ese poder de la Me Unión? parece, René, que después de lo que vimos en esta elección, tendría que revisarse muy responsablemente si este es el mejor sistema de selección o de elección de integrantes del Poder Judicial. Ya. ¿Y qué piensa ahora de la proyectada reforma electoral? Ya se nombró a Pablo Gómez. Bueno, yo quisiera primero conocer a dónde se quiere llevar. A dónde se quiere llevar. Yo creo, por ejemplo, bueno, para mí hay algunas cuestiones evidentes. Entonces, yo quitaría, por ejemplo, los plurinominales del Senado. Los plurinominales del Senado. Por una razón. Se supone que el Senado es una representación paritaria de todos los estados. Bueno, podría darse el caso de que cada estado cada estado tiene 3, Sí. dos de mayoría y uno de minoría. Y podría darse el caso de que los otros 32 fueran de un solo estado. No se ha dado el caso, pero podría ser que todos fueran del mismo estado. Entonces tendríamos 35 de un estado y 3 de los otros. Entonces, para mantener la paridad en el Senado, habría que eliminar los plurinominales. ¿Alguna otra observación tan concreta y precisa como la que hizo? Y yo creo, por ejemplo, que en el caso en la Cámara de Diputados, puede haber dos formas, y creo que ya lo anunció alguien, ya lo expresó alguien. Puede ser tener una primera minoría en la Cámara de Diputados, o sea, los que tengan más votos en los distritos serían los que pudieran integrar la lista de plurinominales, por llamarles de algún modo. O, por ejemplo, en Brasil se presenta una lista y en esa lista cada partido presenta su lista y en esa lista se vota por las personas. El elector puede Escoger de la lista a quién de ese partido. Entonces, en ese caso, pues sería también el más votado de esa lista. Dice, yo voto por tal partido, pero al mismo tiempo voto por fulano de tal. Sí, listas abiertas. Listas El abiertas. partido propone, pero de lo que él propuso yo decido quiénes Puede ser una... Ahora, yo creo que habría que mantener ese tipo de representación. ¿Alguna otra? Bueno, yo revisaría los periodos municipales, se me hacen muy cortos. 3 años es muy corto para un periodo municipal. Habría que
que revisarlo. ¿Pero qué está sugiriendo? ¿Hacerlos sexenales? Habría que estudiarlo bien, René. Pueden ampliarse a un año, 2 años más, o 3 años para hacerlos sexenales, o abrir posibilidad real de reelección. De todos modos, yo diría ampliarlos por lo menos a 4 años. Pero en fin, digo, eso es... Y a eso no escapa Morena. Pues habría que ver casos concretos. Habría que ver casos concretos. ¿Cuál es, a su parecer, el mayor peligro que encara Morena como movimiento, como partido? Bueno, me parece pues que no hay que no tiene una propuesta clara, o que no tiene una propuesta que la gente común y corriente entienda hasta dónde quiere ir o hacia dónde quiere ir. Me parece que la falta de propuesta pues es lo que puede llevar en un momento dado a que lo único que interese son las oportunidades personales o personalistas, ¿no? Falta de propuesta en lo que es en sí su proyecto de nación. Falta de propuesta en un proyecto de nación. Y vuelvo, en este caso creo que es pues una omisión compartida por todos los partidos políticos que están en este momento en la vida del país.